estuvimos de alguna manera adelantando. Quiero ver si pongo para grabar, ya estamos grabando. Bien. Algunas cosas estuvimos viendo y adelantando que nos da una idea justamente de las ideas que propone Adam Smith. Como dijo Walter al principio, si podemos ponerle el mote, que ya lo tiene, en realidad no lo ponemos nosotros, de padre del liberalismo en sentido amplio, tenemos que hablar de John Locke. Pero si lo trasladamos a una cuestión, en principio, o para la generalidad del conocimiento, que tenga base en la economía, en el liberalismo económico, o en la economía política también, por decirlo de alguna manera, el padre de la economía política y del liberalismo económico, en sentido amplio, porque ahora lo vamos a discutir, sería Adam Smith. Y para eso vamos a un poco repasar, en términos generales, la literatura que acompañamos en Miel, y que en este caso es un texto también de Mariano Grondona, que es muy sencillo aparte, es muy didáctico en su explicación. Lo que voy a tratar de hacer es resumirlo de alguna manera y dar algunos ejemplos de esta explicación, justamente. Adam Smith es un escocés, por lo tanto es un británico, que también, dijo Walter hace un ratito, va a desarrollar sus teorías en los prolegómenos, digamos, en los comienzos, en los inicios o en los preinicios de lo que luego nosotros desarrollamos, que es la revolución industrial. Y de alguna manera lo que va a hacer es criticarla, no desde el punto de vista peyorativo del término crítica, sino desde el punto de vista de una explicación, va a intentar explicar, a eso me refería, qué es lo que está sucediendo desde dos puntos de vista fundamentalmente. Uno moral y el otro económico. O mejor dicho, los dos entremezclados. Cree que están entremezclados. Por supuesto, es importante adelantarles para aquel desprevenido que todavía no lo conozca, que la visión de Smith de esta etapa histórica, que es justamente los inicios de la revolución industrial, es positiva. Nunca antes había visto el hombre, dice Smith, pero no hace falta que lo diga Smith, podemos hacer un análisis anterior, un crecimiento económico tan rápido que marcara en forma tan drástica un cambio tan radical en la forma del relacionarse económica y socialmente de la sociedad. Y eso tiene que ver con el desarrollo de la sociedad durante los inicios de la revolución industrial, el desarrollo del capitalismo y por lo tanto el crecimiento de la burguesía, la aparición de nuevas clases sociales y demás, que ya vimos y nombramos varias veces, pero estamos siempre rondando sobre la misma problemática generada. Incluso cuando veamos a Marx, que ahora les va a explicar, Walter también critica, explica, intenta explicar la situación generada a partir de la revolución industrial y del crecimiento de las burguesías y la aparición del mundo obrero y un montón de cuestiones que subyacen a esta situación. Le decía, nace en Escocia y aproximadamente no, tengo la fecha anotada, ¿para qué le voy a decir aproximadamente si tengo el dato acá? En 1723. Y por supuesto él presume o de alguna manera adelanta que cree en el Estado liberal, en las garantías que esto supone y la separación de poderes, en línea con lo que venimos viendo, ¿no? En línea con lo que venimos viendo. Pero básicamente hace su análisis en función de dos cuestiones que desarrolla muy fuertemente. La cuestión moral, o la filosofía moral de la sociedad, una visión sociológica también, aunque
tampoco existía la rama de estudio, se adelanta en ese sentido, y la cuestión económica. Pero siempre visto desde una centralidad en lo moral, ¿no? En la moral de la sociedad. Y cuando nos intenta explicar cuál es la filosofía moral de la época, lo va a hacer a través de una de sus obras más importantes, que es la Teoría de los Sentimientos Morales, que es de 1759. Y allí nos explica, o empieza o intenta darnos una explicación de por qué la sociedad se comporta a partir de estas nuevas relaciones económicas de una manera determinada. Y para eso, lo primero que nos explica es el sentimiento de la simpatía. Entonces dice que la simpatía es aquella facultad por la cual nosotros podemos entrar en los sentimientos del otro, o un individuo puede entrar en el sentimiento del otro. Ese sentimiento de solidaridad, de alguna manera, es una posición de salirse de sí mismo para compartir la situación del otro. Ahora bien, hace una diferencia con respecto a qué sentimos sobre los otros. Y dice que el hombre se ve, de alguna manera, atraído a simpatizar por aquellos que tienen éxito. Entre el éxito y el fracaso, el hombre simpatiza o se ve atraído por el éxito. Y el éxito genera admiración. Digamos, ¿por qué? Digamos, porque el éxito genera admiración. Entonces, nosotros vamos a simpatizar como hombres con aquellos que le va bien. Y que le va bien quiere decir una cuestión solamente o meramente intencional, no, dice Smith. Es una cuestión producida, no es intencional solamente. Quiere decir, ¿qué es el hombre? ¿Cuál sería el hombre exitoso que nos genera simpatía y admiración? En términos de la revolución industrial y del momento histórico que vivimos, aquel que tiene éxito es aquel que acumula riquezas. Ahora bien, ahí hace una explicación de qué es ser rico o para qué es ser rico. ¿Para qué uno es rico si en realidad las necesidades básicas que necesita el ser humano son bastante, justamente, básicas? Digamos, para sobrevivir no necesitamos más que, es un montón, pero no necesitamos más que parece natural, pero el mundo es bastante más complicado que esto. Pero en principio, techo, comida y abrigo serían las tres cosas básicas que un ser humano necesita a priori para vivir. Entonces se hace esta pregunta y ahí se los voy a leer. Dice, ¿acaso creen los ricos que sus estómagos son mejores o que duermen mejor? Entonces concluye o responde esto, dice, no es la vanidad, perdón, no responde, es la vanidad, eso me pasa por leer y no explicarlo como yo con mis palabras. No, es la vanidad. O sea, sentirse
que a los demás les simpatizo, que les genero admiración a los demás, esa vanidad, y no el hecho del ejercicio del placer. Y acá les voy a dar un ejemplo mío que me resulta más fácil por la comprensión. No, porque a mí me encanta esta explicación de Smith, porque esto me lo decía mi papá, esto abro paréntesis, un ejemplo para ver si le sirve a usted también. Mi papá era un tipo bastante bohemio, bastante desapegado de lo material, ¿no? Cosa que hoy critico, pobre, no está más mi viejo, pero hoy critico porque no tengo herencia, básicamente. En términos materiales, no tengo herencia. Por lo tanto, ustedes me podrán admirar, si supieran mis bienes materiales o mis bienes, me podrán admirar por mí, es mi propio éxito en términos de la explicación de Smith. Es mi mérito. Pero, volviendo a eso, él me decía dos cosas. Una, las casas son 4 paredes. Y si uno lo mide en términos de Smith, es cierto, yo miro para allá, tengo una pared, una ventana, bueno, una pared, otra pared, otra pared, otra pared. Pero las casas no son todas iguales. Generan la admiración las casas lindas. Y las casas lindas son generalmente de los ricos o de los más poderosos económicamente. ¿Y por qué los ricos tienen, en la explicación de Smith, una casa más linda, más cosas? Si en realidad son 4 paredes. Por vanidad. Por generar admiración en el otro. Ser admirado, ser el exitoso. No podemos usar 2 autos a la vez. Sin embargo, hay personas que tienen 10 y tienen los más caros. Un Fiat Uno modelo 94, poniendo primera, llega a la esquina aproximadamente, primera, segunda y tercera en 10 segundos. Una Ferrari en 8. ¿Para qué queremos llegar 2 segundos antes? No es eso lo que mueve a la persona a comprarse la Ferrari, sino a demostrar su éxito, su vanidad. ¿Se entiende esto? Porque no están estos ejemplos en lo que explica Grondona, pero viene por en lo que dice Smith y explica Grondona, pero viene por ese lado. El pobre va y viene, dice, el hombre pobre va y viene, y nadie lo percibe o nadie se detiene a verlo. Obviamente son máximas, ¿no? Lo que está estableciendo, porque de repente en una sociedad hay escalas de riqueza, hay escalas de éxito, y por lo tanto depende desde dónde se mire el éxito, siempre hay alguien más exitoso. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Quién es el último, quién es el primero? Esa escala es más discutible. Ahora, esto que observa Smith con el tema de la simpatía y la empatía, no hace que lo aplauda. De hecho, Smith condena la vanidad y distingue en los hombres 3. Y estoy gritando. Ahora me doy cuenta que grito. Pero lo que pasa es que me gusta, me siento como que estoy en el aula y 3 virtudes. Distingue 3 virtudes. Condena la vanidad y distingue 3 virtudes. Una, la prudencia, que la prudencia sería actuar por nuestro propio bien y el de la familia, ¿no? Tener la prudencia de conservarnos a nosotros mismos y a nuestra familia, a los más cercanos. El segundo, la segunda virtud es la de la justicia. Y la justicia, aquí ahora vamos a abrir un espacio para entender bien qué es lo que opina sobre la justicia y dónde lo pone Adam Smith, es la prohibición, y en esto va en línea con lo que Locke decía, es la prohibición de dañar al otro. Sin justicia no puede haber sociedad, dice Smith. Y es absolutamente necesaria que para que esta sociedad funcione exista la justicia. En las lecciones de jurisprudencia que Smith desarrolla, define la justicia como ese sentimiento de dar venganza, digo bien, en la medida, estoy mal con el léxico hoy, que resulte apropiado. ¿Se entiende esto? Dar venganza en la medida que resulte apropiado. ¿Y quién entonces define quién y cuán apropiado es esta cuestión? Un tercero imparcial.
Por lo tanto, en la visión liberal de Adam Smith, propone, en línea con lo que proponía Locke, que el que designe la justicia y el que limite la posibilidad de dañar a otro sea un tercero imparcial. ¿Quién sería ese tercero imparcial? Es pregunta, no es retórica. El Estado. Aparece. Correcto. El juez, bueno, ahí dice el juez. El juez es parte, sería el Estado, ¿no? En un sistema judicial moderno, obviamente hay un juez, pero el juez lo hace en representación del Estado. Vamos a volver sobre esto de todos modos. La tercera virtud que encuentran los hombres o que buscan los hombres es la benevolencia o la beneficencia. ¿Y qué es el amor hacia el otro? Fíjense, observen, que de las tres virtudes, dos corresponden exclusivamente a los hombres, en su individualismo y en su libertad, que es la benevolencia, que son la benevolencia y la prudencia. Hay una tercera que está destinada justamente a un tercero imparcial, que es el Estado, y que es la justicia. Porque, repito, en el pensamiento de Smith no es posible la existencia de una sociedad sin justicia. Y como no puede ser ejercida por mano propia, tiene que haber un tercero imparcial que se encargue de esta situación. Volviendo al tema de cómo analiza al hombre en la teoría de los sentimientos morales, el ser humano dice busca ser amado, busca ser admirado, busca ser reconocido, busca ser exitoso. Pero no lo quiere ser, porque no es un tema solamente de riquezas, sino que, porque no es lo que busca, no son las alabanzas per se o las felicitaciones sin contenido, sino busca merecerlas. No es solamente el éxito. Yo decía, hablaba de la sucesión, digamos. En la sucesión no hay un mérito propio. Sucesión patrimonial estoy hablando, ¿no? No hay un mérito propio. Lo que busca el hombre es destacarse individualmente. Y lo que busca el hombre al destacarse individualmente es ser amado, admirado, ser exitoso, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el hombre busca siempre más. Y está en la búsqueda de esa admiración y de ese éxito. Si no, abro otro paréntesis aquí, porque si no, la riqueza sola supondría que ya nos tendríamos que quedar sentados esperando que nos admiren, y sin embargo, los hombres agraciados económicamente, también uno dice, ¿por qué este tipo se metió en política, o este tipo se metió a opinar sobre tal tema, o tal otro que ya era un consagrado exitoso, se metió en otro tema? Porque lo que buscan es el éxito constante, es la admiración constante, forma parte del ser natural del hombre. Es esto de, estaba bien, pero quise estar mejor, dice Adam Smith, y ahora estoy acá, como diciendo, bueno, yo estaba acá, estaba bárbaro, era admirado, pero quiero ser más admirado, y ahora es como que resulté en una situación que quizás es más incómoda que la anterior, por provocar la necesidad de admiración constante. Vieron, por ejemplo, se los voy a trasladar también a ejemplos no económicos, pero supongamos Messi, ¿no? Messi, si hay un ejemplo de éxito en su carrera profesional, económica, hasta digamos familiar, digamos, pareciera que ser todo bien, ¿no? Sin embargo, no pudo renovar su contrato y hoy tiene un desafío distinto en otro club, en otro lugar, y busca ser igual de exitoso, me imagino. Y cuando termine su carrera deportiva, en términos, va a querer hacer otra cosa y seguramente va a querer ser exitoso. Nadie busca no ser exitoso. Un poco la carrera nuestra.
que es empezar el curso de inglés o desarrollar una carrera universitaria, ejercer la profesión de abogados, y siempre busco más ser el mejor abogado, ser exitoso económicamente, o ser un juez prestigioso o un defensor exitoso. Lo que estamos buscando es que nos feliciten, digamos, básicamente. Es, inconscientemente forma parte de la búsqueda de la felicidad. Por esto de que el hombre siempre busca más, es que Adam Smith en un momento determinado propone un salario máximo, no un salario mínimo, un salario máximo. ¿Por qué lo propone? Porque para que todos trabajen, o sea, no para que todos trabajen, para que no se trabaje demasiado en búsqueda de superarse constantemente y ascender en la escala social, Adam Smith propone un salario máximo. ¿Pero por qué? ¿Y cómo se da la situación de éxito en cada uno de los hombres? Y esto explica una relación, está explicada por una relación material que llama mano invisible. Hay una mano invisible que, trabajando cada uno por su bien, da como resultado un bien general que genera una armonía más eficaz que la que podría suponer la que generase el Estado. ¿Vieron en esto de el equilibrio entre libertad y igualdad? Pareciera ser que la libertad de los hombres está regulada por una mano invisible que en la producción de cada una de las cosas balancea y equilibra con mayor eficacia que el Estado. Ahora vamos a volver, porque en términos económicos es importante, es esto de la ley de oferta y demanda, pero lo está hablando en términos sociales en este caso. Está explicando en términos sociales. Como le decía antes y vimos, o con los ejemplos, el rico no consume mucho más que el pobre o que el común. ¿Cuántas veces por día se come? 4. ¿Cuántos autos se pueden usar por vez? 1. Si uno lo analiza de esa manera, la diferencia entre lo que un rico y un pobre consume no es muy grande, más allá del egoísmo que tenga y la vanidad que proponga esa persona exitosa. Por eso Adam Smith critica esa vanidad, critica ese egoísmo, en función de que mucho más que otros no podés consumir. Pero a la vez nos da a entender que, si bien la propiedad privada genera una desigualdad, es un mal menor. Vamos a volver sobre esto. Otra obra importante o importantísima, digamos, dentro de las obras de Adam Smith es el de la riqueza de las naciones, en donde nos explica que la fuente de riqueza de toda nación es su trabajo, es su producción. Y que el intercambio de cada uno de los individuos contratantes que participan de una relación comercial es un intercambio de valores en la cual todos salen ganando. Hay quienes cuando observan una relación económica de intercambio, determinan o explican que, y es muy común esto, que en ese tipo de relaciones siempre uno sale ganando y el otro sale perdiendo. Digamos que la torta ya lo que hace es distribuirse de otra manera. Hay una torta que se llama economía,
en la cual una relación de intercambio alguien gana y alguien pierde. Para Smith no es así. En esa relación de intercambio lo que hay es justamente un intercambio de valores. Y lo explica con un ejemplo, pone un ejemplo con un automóvil. Supongamos que él, lo veo a Lisandro acá. Lisandro tiene para vender un automóvil al que él le da un valor X en dinero. Para él tiene más valor ese X en dinero que el automóvil, porque él no lo quiere el automóvil. Y para mí, que soy el comprador, el valor es el automóvil y no el dinero que yo tengo. Por lo tanto, en ese intercambio cambian los valores, pero en esa relación ganan los dos. Él con su valor monetario y yo con mi valor del auto que quería. Eso es lo que quería, un auto. No estamos hablando de cantidades, ojo, no confundan, sino del valor que los individuos le ponen a la cosa. Y por lo tanto, el intercambio de cada uno de los contratantes va a ser igual en su propio esquema de valores. Quizás después Lisandro se da vuelta y dice, ¿viste lo que le cobré al profesor? Lo maté, hice un negocio. Y yo mismo, y yo también, y va a pasar, y pasa esto en las relaciones económicas, quizás me dé vuelta y digo, ¿viste el glautazo que me compré por 2 mangos? Ahí se nota en esas apreciaciones que tenemos los dos de la misma situación, que los dos en nuestras escalas de valores ganamos. Difícilmente uno diga, no, me compré una porquería, no sé. Difícilmente lo diga. Está contento en el momento que lo hace, porque lo que está cambiando es en su esquema de valor es justo. Si no, no hace la operación. Después, más adelante, cuando empiezan los vicios de la cosa o la devaluación del peso, son todas cuestiones adyacentes y accesorias a la situación en sí. En el momento, la escala de valores se mantiene. Nos explica también que la división del trabajo fue la que produjo un gran incremento en la riqueza y en la cantidad de mercaderías que cada una de las sociedades produce. Y para esto, se necesita una especialización que genere menor tiempo muerto y nuevas herramientas, que produce un ciclo virtuoso de incremento productivo. Y allí estaría la base. Produjo, ¿qué preguntaste, Gisela? No entendí, discúlpame. Riquezas produjo, si es eso la palabra que... Sí, que la división del trabajo, él observa que, y ahora voy a ir más atrás, quizás no lo expliqué lo suficiente. Si nosotros nos vamos a la Edad Media, incluso a la Baja Edad Media, los últimos momentos y las primeras etapas del Renacimiento, los artesanos producían, digamos, supongamos que yo necesitaba una silla, ¿no? Y el artesano, vos ibas al artesano y el artesano te hacía la silla del principio hasta el fin. La división del trabajo supone, y esto yo en el aula siempre lo muestro con los remachitos que tiene la silla del aula y con la fórmica que tiene aglomerado de madera y una parte de fierro, supone que esas partes las hicieron distintas personas en distintos momentos. Puede ser en cadena productiva, más modernamente, pero no necesariamente. La división del trabajo lo que produjo es multiplicación de riqueza porque hubo una especialización, y ahora les voy a por qué les explico esto, que aumentó la habilidad de los que hace el que pone el remache por un lado, el que dobla el fierro por el otro, el que le pone la funda a la silla por el otro. Ya no es una persona, un artesano que te hace la silla de 0 a 100, de principio a fin, sino distintas personas que se especializan en partes. Entonces aumentó la habilidad de esa persona, aumentó la productividad, se hizo menores tiempos muertos y eso generó además
multiplicidad de nuevas herramientas que generaron un círculo virtuoso. ¿Qué produce la especialización? De alguna manera, produce una alienación. Esa alienación supone que el especialista en el remache de la silla todo el día lo único que hace es remache de silla. Pensá en el artesano anterior, que era un artista en realidad, que hacía la silla de principio a fin. Hoy es una persona que solamente pone el remachecito de la silla de la facultad. Cuando vayas a la facultad físicamente me vas a entender lo que te digo, porque tiene unos remachecitos todas las sillas. Y aquí aparece otra cuestión que desmitifica, dice Grondona, la supuesta posición ultraliberal en términos económicos de Smith. Y que es que para romper con esa especialización, con esa alienación que se produce en el hombre especializado en una parte del trabajo, el Estado debe proveer o puede proveer para romper con esta alienación de educación. Entonces ahí tenemos dos cuestiones en las cuales hace participar de alguna manera al Estado. Una en las justicias y hasta ahora, y otra en la educación. Después hace una separación también en la riqueza de las naciones, de los trabajos productivos, de los trabajos con respecto a los trabajos productivos y los trabajos improductivos. Nosotros estaríamos dentro de en esa especificación que hace la riqueza de la nación, estaríamos dentro de los trabajos improductivos. Los abogados somos improductivos. No producimos nada en realidad. Nosotros nos aprovechamos de la riqueza de los que producen y le sacamos un porcentaje. Somos una especie, por eso nos dicen cuervo, a veces nos dicen chupasangre, por eso Walter no nos quiere, básicamente. Pero es así. ¿Y cuáles serían los trabajos productivos? ¿Quiénes estarían dentro de ese trabajo productivo? Y obviamente los capitalistas, Fábricas. ¿Cómo? Fábricas, todos los fabrican. En términos de la revolución industrial, la fábrica, básicamente, lo que saca humo. Hoy la producción ya es muchísimo más diversificada y un cerebro desde una casa puede generar una tecnología altamente calificada en una casa, en un barrio, de un suburbio, de cualquier lugar del mundo, ¿no? Quiero decir. Pero en ese momento que está viendo Adam Smith, obviamente la fábrica, los obreros, los capitalistas, los industriales, generan riquezas que aumentan las riquezas. ¿Cómo? Profe, pero al punto que usted decía, nosotros como abogados podemos defendernos y llamarnos productivos. Porque nosotros podemos trabajar, por ejemplo, divorcios. Y la gente con divorcios consume gimnasio, consume un montón de cosas a partir de que se divorcia. Nosotros empezamos eso. Sí. Vos te podés considerar lo que quieras. Yo te digo lo que opina Smith de vos, ¿no? Sí, más bien. Que es, bueno, los trabajos improductivos, en realidad, más allá de la broma, justamente los observa en la burocracia estatal o las herramientas que tiene el Estado, los abogados, el clero, ¿no? No producen para él. Ahora bien, volviendo al tema de la mano invisible, dice, ¿por qué se produce esta situación? Y podemos llegar a la conclusión de que entiende que hay una propulsión o una propensión natural al intercambio, que el hombre tiene una propensión natural a la compra-venta de mercaderías, sobre todo a partir de la aparición de esta situación, ¿no? Y que es natural del hombre. Entonces, yo le propongo un ejemplo. Digo, ¿los hombres lo hacen por buenos esto? ¿Nosotros lo hacemos de buenos lo que hacemos durante el día? ¿Es porque tenemos benevolencia, que es una de las 3 virtudes que supone? ¿Lo hacemos por prudencia? Por prudencia yo creo que no, digamos. Prudencia era cuidarse a uno mismo y a su familia.
Podría ser en parte, pero no lo hacemos por benevolencia seguro. O sea, no generamos intercambio comercial o intercambio de mercaderías porque somos buenos. Digamos, yo siempre pongo el ejemplo, Walter está de testigo de esto, de el panadero no se levanta a las 4 de la mañana para prender el horno, si se levanta a las 4, quizás se levante antes, para prender el horno, amasar el pan y que esté pronto para las 7 porque va a ir Lucía a comprar el pan. ¿Lo hace de bueno? ¿Está pensando en Lucía? No, por un beneficio propio. Exactamente, lo hace porque tiene una propensión natural al intercambio, pero también lo hace impulsado por su propio bienestar y porque es libre, naturalmente. ¿Se entiende? Y eso genera una cadena y un círculo que conduce que está conducida por la mano invisible, que sin proponerlo mueve la riqueza de la sociedad como un todo. Porque Lucía fue a la panadería, ¿sí? Y intercambió valor en los términos que hablábamos, el intercambio de valor del auto y el dinero, bueno, el pan y el dinero. Entonces, con ese dinero, el panadero se dio media vuelta y se subió arriba del colectivo y contrató el viaje. Y el colectivero tiene un sueldo en función, ¿se entiende? Toda esa cuestión es una mano invisible, según se mueve por una mano invisible que conduce y que promueve la riqueza de una sociedad como un todo, sin que sea el interés de un particular en su condición de bueno. No lo hago de bueno, lo hago por mi interés particular. La suma de los intereses particulares genera riqueza. ¿Se entendió? Eso es lo que hace la ley, la famosa ley de la oferta y la demanda. Si hay muchas Lucías que van a comprar pan, ¿sí? Como yo soy solo el que hago el pan y no hay un competidor, subiré el precio. Y si no, aparecerá Lisandro y abrirá una panadería en la otra cuadra. Entonces yo voy a tener que bajar el precio, porque hay una sola Lucía para mi panadería y para la de Lisandro. Y así sucesivamente con todas las situaciones. Eso va a provocar un precio de equilibrio en términos económicos, según la visión de Smith. Entonces el hombre va a ser libre en todo, pero va a tercerizar la justicia y para romper la alineación también una parte de la educación, aunque sea la educación básica. Después hace un análisis, o más adelante hace un análisis de los estados grandes, ¿no? Y interpreta que los estados grandes además tienen que también tener ejércitos grandes. Entonces tendría que incrementar sus gastos militares. ¿Por qué les explico esto? Lo que quiero que entiendan es, digamos, el liberalismo económico que propone Adam Smith no es absoluto, es general, pero en algunas cuestiones opina, y según el tamaño del Estado, en este caso el tema de los gastos militares, que el Estado tiene que intervenir de alguna manera. Uno, con la justicia. Dos, con la educación básica, para romper la especificación y la alienación. Y tres, con los gastos militares. Podríamos sumarle a esta situación lo que sería las grandes obras públicas. ¿Por qué hace este análisis? Porque observa que esta mano invisible que equilibra el mercado, que pone un precio de equilibrio, para una situación en la cual se necesite una inversión muy grande, no va a haber privados que arriesguen mucho capital en función de un negocio a muy largo plazo. Hay negocios que son a 50, 100 años. Hacer un puerto, por ejemplo, no tiene un retorno rápido. Hacer una autopista, la 25 de mayo, digamos, no tiene un retorno rápido. Es mucho más el gasto que supone la inversión
que el retorno que uno puede ofrecer. ¿Y para qué uno quiere el retorno? Si eso va a ser dentro de 100 años, si yo me quedan y a mí me quedan como inversor años de vida productiva, 20, 30, 40 años. Entonces allí donde la mano invisible no pregone esa posibilidad, allí también debería aparecer el Estado con las grandes obras públicas. Esas son las tres situaciones. La principal, el ejercicio de la justicia. Las accesorias, estas tres que les dije después. En todo el resto de la economía, en todo el resto de la vida económica y moral de los hombres, a partir de la revolución industrial, el Estado no tiene que intervenir. Es libertad de los hombres. Y cada uno, buscando su propio éxito y intentando generar la simpatía de los otros hacia uno, es que va a equilibrar la cuestión. Por último, con respecto a la educación, el Estado debe, les decía, educar o facilitar la educación, pero principalmente a los sectores que van a estar destinados a quedar bajo esta especificación que produce la división del trabajo y que de alguna manera observa y genera la alienación. Y no tanto a la gente de alto rango o exitosa o que tiene fortuna, digamos. No es para toda la sociedad, ¿se entiende? Ahí hace una distinción. No es claro si exactamente tiene que promoverla directamente o hacer el esfuerzo para difundir la educación común en escuelas, por eso le decía es una educación básica la que propone, o actividades que lleven a absorber conocimientos. En la última parte de la explicación que hace, para ir cerrando, y le dejo el espacio necesario a Walter para explicar, o para aclarar algo más si es necesario, si cree necesario, o para ya avanzar con Marx, les explica el depósito liberal. Creo que aquí no es más que ahondar en lo que ya vimos, en el sentido de que va explicando uno a uno lo que ya estuvimos explicando. Por ejemplo, dice en el punto 1 que hay un orden natural del universo. En el punto 2 habla de la benevolencia y que no es, digamos, la benevolencia es algo muy importante, pero que no es más que el adorno del edificio, lo pone como metáfora. Digamos, es necesaria, pero no es conducente. También habla de los niveles de moral. En el punto 3 van a observar que habla de moderar la vanidad, o sea, moderar el amor a sí mismo, exaltando el amor hacia el prójimo, perdón, moderar el amor a sí mismo sin exaltar el amor hacia el prójimo, pero teniendo una inclinación por el pobre, dice en el punto 4. Diferenciar o entender la diferenciación entre lo que yo quiero y lo que ocurre, o sea, entre la intención y el resultado. Que tiene Adam Smith tiene una visión positiva de la vida, por supuesto, porque tiene una visión positiva también del momento en el cual está viviendo y que observa este desarrollo. Sin embargo, no va a haber la etapa de desarrollo más grande no va a vivir la etapa de desarrollo más grande de la revolución industrial,
ni del capitalismo, pero se adelanta a lo que va a suceder y acierta en ese adelanto. Y bueno, y algunas cosas más que ya hemos hablado y son de fácil comprensión si lo leen. En definitiva, propone y explica como una cuestión de la moral de la sociedad de la época, que la libertad que John Locke proponía desde una visión general, la traslada a una cuestión moral y económica. Pero también nos explica las limitaciones que tiene esta libertad, y siendo la principal, porque si no, no hay sociedad, lo de la tercerización de la justicia, y ahí aparece el Estado. Creo que allí está lo más importante. Junto con esto de que el mundo se mueve por una mano invisible, que regula y equilibra las necesidades individuales o los beneficios individuales para generar un beneficio colectivo en base a un equilibrio que está dado por esta mano. No sé si Walter, si alguno tiene alguna pregunta o algo para profundizar, no sé, que se me escape algo. Sí, yo, Gabriel, suscribo lo que vos acabas de decir acerca de Smith. Primeramente, la cuestión de que se cierra, ¿no?, lo que serían los principios y valores de la burguesía a partir de el liberalismo político de Locke y el liberalismo económico de Smith, ¿no? Lo que serían el marco regulatorio, las condiciones, las reglas de juego, ¿no? Es decir, un Estado con un poder limitado, una legislación que proviene de un parlamento en el cual se discuten las reglas, y lo que sería el modus operandi, ¿no?, de la burguesía propiamente dicho, que tiene que ver con estos principios de la división del trabajo, la cuestión de la importancia del equilibrio del mercado a partir del libre juego de oferta y demanda. La idea de la mano invisible, generalmente hay algunos autores que se lo simplifica burdamente, ¿no? Ejemplo, Maquiavelo, el fin justifica los medios. En realidad, Maquiavelo nunca escribió, ni hay registros que haya dicho eso. Sin embargo, el supuesto cinismo o la amoralidad de Maquiavelo da esta interpretación de Es una interpretación. Claro, es una interpretación bastante burda, que no responde a la riqueza del pensamiento de Maquiavelo. En el caso de Adam Smith hay dos ideas básicamente que son como latiguillos o eslogans para calificarlo, ¿no? Una tiene que ver con la idea de lo que sería la mano invisible, ¿sí? En realidad, Adam Smith, en la encuesta sobre el origen y la riqueza de las naciones, menciona dos veces la idea de la mano invisible, ¿sí? Pero se le da una importancia muy sobredimensionada, porque esa mano invisible es el reflejo del individualismo y el egoísmo, ¿no?, que les explicaba muy bien Gabriel, ¿no?, acerca de que al buscar el beneficio propio cada uno de los miembros de la sociedad a partir de ese egoísmo, ese margen de ganancia, está beneficiando, ¿no?, al resto de la sociedad, ¿no? Entonces, perdón. Sí. Quizás no lo expliqué, yo lo dije eso, lo recuerdo, pero quizás no expliqué esta parte de que sí, que se suele utilizar peyorativamente esto de la mano invisible para, digamos, criticar la postura de un orden
que no está establecido o está establecido por las leyes naturales, digamos de alguna manera, y que genera el equilibrio. En realidad lo que está diciendo Adam Smith en este caso no es la interpretación literal de la palabra mano invisible, sino que la suma de los egoísmos, que él no, además que él critica además, traen como consecuencia una mayor producción para toda la sociedad. Y que, yo les ponía el ejemplo del panadero, no es que el panadero lo hace sabiendo que está generando un beneficio para la sociedad, lo hace por beneficio propio, pero tampoco lo hace por malo, digamos, lo hace porque la prudencia. Vieron que las 3 virtudes, la prudencia, y tiene que comer, tiene que juntar su cosa, tiene que ser exitoso, porque en la teoría de los sentimientos morales también lo explica desde el punto de vista de la filosofía moral, que el hombre busca ser exitoso y que el éxito no es la acumulación de riqueza per se, sino que los demás lo admiren por haber acumulado la riqueza de una manera determinada. Porque si no, no buscaría. Vieron que cuando les dije, estaba bien, pero quise más y ahora estoy acá. Digamos, lo que está diciendo es, siempre quiere más el hombre. ¿Por qué quiere más? ¿Por tener 10 autos, como le ponía ejemplo? No, porque los demás lo admiren por haberlo hecho. Porque más de un auto no se puede manejar. Desde el punto de vista filosófico y moral, es muy explicativo de lo que es el hombre realmente del mundo moderno y contemporáneo, digamos. No se puede escapar a esa situación. Ni siquiera en los países donde más propugnaron la igualdad en detrimento de la libertad, porque en definitiva allí aparecieron, donde hubo coerciones a la libertad de comercio, aparecen los mercados negros, aparecen, digamos, y con esto no estoy haciendo una crítica, quiero decir, es un hecho objetivo que ante la limitación, el hombre siempre busca la alternativa para romper con ese límite. Es casi natural. Y sobre todo en el ámbito del intercambio comercial. Por eso aparece, no me quiero meter en cuestiones actuales, pero fíjense, hay muchos ejemplos de la vida cotidiana en donde la limitación a la libertad en pos de la igualdad genera mercados paralelos o cuestiones para encontrar. Eso, digamos, afirmaría la posición de equilibrio que plantea Adam Smith en función de la mano invisible. Pero es cierto lo que dice Walter, no es el eje central de la discusión. El eje central de la discusión es la filosofía moral del hombre y la moral que aparece con también el avance de la revolución industrial, del crecimiento de las burguesías y la aparición de las clases sociales, digamos. Eso es lo que explica Adam Smith. Listo, Walter, perdón que te... No, primero eso, ¿no? Siempre el tema de la... Por eso es importante, chicos, que ustedes, a ver, es una cuestión de tiempo, un cuatrimestre, y no hay tiempo, ¿no? Lo ideal sería leer la fuente primaria, ¿no? De los autores. Quizás son pocos los autores que tienen textos breves, ¿no? Maquiavelo, John Locke, Rousseau. Bueno, el propio Manifiesto Comunista también es un libro pequeño, se puede leer tranquilamente, ¿no? Y serían dables. Pero justamente nosotros leemos fuentes secundarias, ¿no? Los manuales o distintas autores, explicaciones, pero que en última instancia hay un elemento subjetivo que es que son interpretaciones, ¿no? La forma de explicarlo y resaltar ciertos puntos que otros no hacen. Pasa de que, bueno, en el caso de la riqueza de las naciones es un libro muy extenso. Yo tengo una edición española que son 3 tomos y claramente no van a dedicar ustedes un cuatrimestre a leer 3 tomos. Y encima es un libro más de economía, tiene mucho de economía, sí, además. Muy técnico, en ese sentido lo decía. Sí, además él habla de las Indias Orientales, de cómo el comercio de Inglaterra con sus colonias, bueno, cuestiones fiscales. Hay muchísimas partes que son indigeribles, ¿no? para nosotros, pero bueno, siempre hay que tener en cuenta la cuestión de las interpretaciones. Y ya para cerrar, Adam Smith, si bien él es un filósofo moral que escribe sobre economía y está viendo los cambios que están llegando, ¿no?
los prolegómenos de la Revolución Industrial, Adam Smith también habla sobre el Estado. Es decir, hay algunas ideas políticas en Adam Smith que es fundamentalmente lo que estudiamos nosotros, ¿no? Por un lado, el grueso de su pensamiento es económico y la importancia tiene que ver con la forma en que opera, en el sentido de funciona la burguesía, ¿no? En sus distintas profesiones, desde la banca, los seguros, el comercio, ¿sí? Pero también hay algunos resabios, ¿no?, de ideas políticas que tiene Adam Smith. Básicamente la primera es la función del Estado, ¿no? Para Adam Smith el Estado no debe interferir demasiado, debe suscribirse o limitarse. Limitarse a funciones básicas, ¿sí? Que, como bien decía Gabriel, primero la defensa, ¿no? Incluso como filósofo moral, él dice que la importancia del comercio también, de los intercambios comerciales y el progreso en general de los distintos países y las sociedades serían una especie de remedio a la belicosidad que tienen los países, ¿no? El instinto violento, la naturaleza humana de la guerra. Entonces, con prosperidad que proviene del intercambio comercial, se podría neutralizar, ¿no?, las apetencias que llevan a distintas guerras. Por eso, el tema de ejércitos permanentes y profesionales, ¿no?, que él plantea. En el caso de Inglaterra, siendo una isla, ¿no?, y por su posición geopolítica, fundamental fue su flota, ¿no? Sería comercial, la mercante y también la de guerra, ¿no? Que sí, obviamente el desarrollo de esta pequeña isla que en el siglo XIX va a dominar el mundo se debe básicamente a su poder marítimo. Luego, la cuestión de la justicia, ¿no? Acá un poco también suscribo lo que decía Gabriel, ¿no? Acá refuerza Smith la idea de Locke, ¿no?, del tema del tercero imparcial que garantiza la convivencia resolviendo conflictos entre particulares, ¿sí? Y finalmente lo que es la acción subsidiaria del Estado, es decir, hay funciones que superan, ¿no?, la defensa, la administración de justicia, pero que también hacen a la convivencia social y que tienen que ver con básicamente la cuestión de la infraestructura de un país. ¿Qué significa esto? Caminos, puertos. Ahora, hay actividades que los particulares, debido al hecho de que son actividades que demandan mucho capital y la tasa de ganancias tarda mucho en comenzar a darse, no realizan porque no tienen incentivos básicamente, pero es necesario hacer caminos, hacer puertos. En esos casos, Adam Smith sí plantea de que el Estado ahí debe intervenir. Y finalmente, hay, y esto quizás sea lo que a ustedes más les pueda llegar a interesar sobre este pensador, que está muy vinculado, ¿no?, con la concepción o con la idea que tiene usualmente, históricamente, las sociedades sobre su clase dirigente, ¿no? Adam Smith va a escribir o escribió un libro que se llama Curso sobre Jurisprudencia. Ahí está. No, es una obra no tan conocida. Sí, yo creo que la nombré al principio cuando hablé de... Sí, es verdad. Perdón que... perdón, no. Yo lo que rescato de ese texto, él además refuerza las funciones del Estado, es la animadversión que él tiene acerca de los políticos, ¿no? Que básicamente
él lo ve como una corporación que apunta más a los intereses particulares propios que al interés social, ¿no? Hay un párrafo, ¿no? Hay una cita muy famosa, ¿no? Que él dice que los políticos, o el político, ¿no? Es ese animal astuto y ladino, vulgarmente llamado estadista político, cuyos consejos se orientan por las momentáneas fluctuaciones de los negocios, ¿sí? Es decir, no se guía por el interés común, sino que lo que busca es su beneficio personal, ¿no? Ese egoísmo que es beneficioso en la economía, en la política es una carga negativa, ¿no? Y finalmente, ya para ahora sí, ya darle un corte a este autor, tenemos que estas ideas, ¿no? De las limitadas funciones o las funciones básicas del Estado va a dar origen en el siglo XIX a la famosa concepción del Estado gendarme, ¿no? Especialmente en Francia, el Estado gendarme es, bueno, justicia, defensa, salud, educación, relaciones exteriores y nada más. El resto, la sociedad civil, los particulares, ¿no? Esta concepción de Adam Smith del libre mercado, de la no interferencia estatal en las relaciones entre particulares, va a sufrir un fuerte sacudón y va a provocar un cambio definitivo en el siglo XX con la famosa crisis de 1929, ¿no? El crack de la bolsa de Wall Street, y ahí va a aparecer... ¿Cómo? Sí, el jueves negro. Jueves negro en la bolsa de Wall Street, que afectó a todas las bolsas bursátiles del mundo y que provocó que surgiese una nueva escuela económica, un enfoque diferente que adhiere a la intervención del Estado en la economía, el hecho que el Estado tiene herramientas, la política fiscal, monetaria, ¿sí? La cuestión de la obra pública, que es justamente está muy de moda, ¿no? Hoy en día, Keynes. que es el keynesianismo, a partir de las ideas de un economista británico, en realidad era matemático, pero tenía una facilidad para el análisis económico, que fue John Maynard Keynes, ¿sí? Y sus ideas van a ser muy importantes en Estados Unidos, ¿sí? Van a inspirar lo que fue el programa económico del presidente Roosevelt, que saca a Estados Unidos del proceso de la depresión económica, ¿no? Que había provocado ese crack del Jueves Negro, y sentó las bases de un crecimiento especialmente a partir de la obra pública y la creación de empleo y demás. Esa es un poco la trayectoria de la ciencia económica, ¿no? Primeramente, también, bueno, también sí, que el keynesianismo. además, el keynesianismo lo que hace es ponerle un freno, luego de la crisis de los años 30, del crack del 29, un freno al avance de las ideas socialistas, generando un punto intermedio que evite los desbalances o los desequilibrios que hasta ese momento no se habían observado, además, o que se habían observado de manera no tan extremista como sucedió en ese momento, y que le dio un golpe al liberalismo económico muy fuerte. El temor del sector capital era que sin la intervención del Estado que propuso Keynes, básicamente la intervención en la demanda, ¿sí? Poner dinero en el bolsillo de los habitantes para que generen demanda de productos, que es eso, el keynesianismo es muy grandes rasgos. El temor del capitalismo era que avance el socialismo justamente por el fracaso momentáneo, visto en términos históricos, del liberalismo económico a partir del crack del 29. Fíjense que la Revolución Rusa, que es la primera, y ya te dejo, Walter, la primera gran revolución que
promueve las ideas socialistas, más allá de las discusiones que haya sobre el tema, son 10 años antes. 12 años antes, básicamente, en el año 17. O sea, están en pleno proceso expansivo. Pleno proceso expansivo de Rusia, pasando de un sistema netamente campesino, de servidumbre y demás, a desarrollarse además industrialmente también con otra visión completamente distinta de la economía. Entonces, el capital, y sobre todo Europa Occidental y Estados Unidos, ven con mucho temor los capitales, ¿no? Entonces dice, bueno, la solución intermedia en ese momento es el estado de bienestar que propone a través de las políticas keynesianas, justamente, por ejemplo, en Estados Unidos a través del New Deal, Roosevelt, ¿no? No hablo más, Walter. Clarísimo. No, clarísimo, justamente. Me apasiona el tema, entonces horas puedo estar hablando. No, justamente apuntaba eso, ¿no? Las ideas de Keynes encuentran en la concepción del estado de bienestar o el welfare state un marco de aplicación que va a durar toda la segunda mitad del siglo XX, especialmente después, primero en Estados Unidos y luego se va a extender en Europa, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial por las consecuencias, ¿no? De devastación y demás. Y bueno, hablando de economía, hablando de las consecuencias de la revolución industrial, de los análisis, ¿no? de los efectos del capitalismo, tenemos que aparece la figura de Marx, ¿no? Marx y Engels, esta pareja, este binomio, ¿no? Pero generalmente cuando se habla del socialismo científico se habla de marxismo, ¿sí? La figura de Marx, que por su formación era filósofo, va a trascender este campo disciplinario y Marx se va a dedicar, va a ser, como les decía, un analista, ¿no? de las consecuencias de la revolución industrial, pero como él bien decía, hasta ahora los filósofos se han contentado con contemplar el mundo, ahora es hora de cambiarlo, ¿no? Entonces, a partir de esta premisa, él lo que busca es, a partir del análisis del capitalismo, de su dinámica, de sus leyes, sacar el funcionamiento, ¿no? de la sociedad a partir de una interpretación materialista de la historia, ¿sí? que va a generar primeramente todo un análisis de lo que es la estructura económica de la sociedad y luego lo que tiene que ver con el devenir del capitalismo y el fin último que pretende, que es el paso de una sociedad capitalista a una sociedad comunista, ¿no? En el sentido de que para Marx lo que él busca es la abolición de la propiedad privada. A ver, Marx, ¿sí? Como les decía, es filósofo que es tributario de otro gran sistematizador alemán que es George Hegel, ¿no? Hegel es uno de los puntos culminantes del idealismo alemán que en tanto y en cuanto influye en Marx, lo que nos debe importar es que Hegel retoma un instrumento de la filosofía que es la dialéctica, es decir, es el progreso tanto de la sociedad, del Estado, pero también del conocimiento a partir de los opuestos, ¿no? Ustedes, para que se ubiquen, habrán visto, ¿no? en filosofía la idea de cómo funciona la dialéctica, ¿no? El tema de, primeramente hay una tesis, esta tesis tiene una antítesis y de la confrontación de ambos se produce una síntesis, ¿no? Que luego esa síntesis se transforma en una nueva tesis y así el proceso dialéctico se extiende hacia el infinito, ¿no? Ahora, lo que Marx toma de la dialéctica la utiliza para explicar el devenir histórico, por eso socialismo científico, ¿sí?
Para Marx, la historia es la lucha de dos clases diametralmente opuestas, irreconciliables, que justamente está determinada esa división por la existencia de la propiedad privada, ¿no? Muy burdamente podemos decir entre ricos y pobres, pero que a lo largo de la historia han tenido distintas denominaciones, ¿no? En la antigüedad, el ciudadano y el esclavo, ¿sí? Justamente el ciudadano, pensemos en Atenas, en Grecia, podía dedicarse, ¿no?, a lo que eran las actividades más elevadas, que puede ser la filosofía, o también actividades que tenían que ver con el cuerpo, el gimnasio, las competencias, las dionisíacas, distintas competencias y demás, porque tenían el tiempo necesario para hacerlas, dedicarse exclusivamente a eso. ¿Por qué? Porque la producción, la subsistencia, la brindaban los esclavos, ¿no? Entonces, esa división del trabajo hacía de que los ciudadanos, los hombres libres, tuviesen tiempo disponible. Él después va a hablar que en la Edad Media están el señor feudal y la gleba, los siervos, y cuando Marx escribe, ya hay otro estadio de la humanidad, que es consecuencia de la revolución industrial, ¿no? La sociedad capitalista que surge de la confrontación de, y esto es lenguaje marxista, el capitalista o los burgueses y el proletariado. El proletariado es ese obrero industrial, esa mano de obra, ese asalariado que vende su fuerza de trabajo y que justamente debido a la gran oferta de mano de obra, comparada con la demanda, ¿no?, de las fábricas, hacía de que se pagasen precios de hambre, de miseria. Esto hacía de que las familias ya no alcanzaba con la cabeza que es el hombre, sino que la esposa debía trabajar, y también los hijos, las cuestiones de hacinamiento, las cuestiones que tenían que ver con enfermedades, bueno, un montón, un coste humano y social que justamente el socialismo viene a remediar, ¿no? El socialismo utópico es el socialismo de los reformistas, y fíjense que la palabra utópico, ¿de dónde viene? De ese género que habíamos visto con Tomás Moro, ¿sí? Una crítica a la coyuntura actual y una propuesta de cambio, ¿sí? La adjetivación del socialismo utópico la hace Engels, pero lo hace en un sentido peyorativo, es decir, ingenuo. Es decir, tienen buenas intenciones, pero con eso no alcanzan, no tienen la herramienta del materialismo histórico, ¿sí?, que Marx ha descubierto. Sin embargo, yo algo les había adelantado al comienzo, este socialismo utópico es el de los grandes reformistas, ¿no? En Inglaterra, Robert Owen, que era un empresario exitoso, Fourier en Francia, ¿sí?, Saint-Simon, que establecían, por ejemplo, los falansterios, buscaban mejores condiciones de trabajo, ciudades para, digamos, en las afueras de la fábrica, viviendas, diríamos, dignas, escuelas para los obreros, para sus hijos, y con esas reformas mejorar el nivel de vida de los obreros. Además de eso, también luego la legislación fue mejorando paulatinamente, el trabajo de los niños, el tema, en la clase pasada se había hablado de esto, por ejemplo, el famoso sábado inglés, ¿no?, el tema de que el sábado se trabajase solamente mediodía para justamente el descanso, ¿no?, el resto del día y el domingo. Bueno, casi inmediatamente, ¿no?, a comienzos del siglo XIX, de hecho Marx comienza a escribir a mediados del siglo XIX, la obra más conocida de Marx, la más difundida, ¿no?, y de muy fácil lectura, es el Manifiesto Comunista de 1848. En cambio, la obra
por antonomasia más importante, pero que muy pocos han leído, y de hecho también es un poco indigerible, es El Capital, ¿no? Que tiene 3 tomos. El primero aparecido en vida, publicado en vida de Marx, y los otros 2, una recopilación y ordenamiento que hace Engels y se publica post-mortem, ¿no? Y es una obra en la cual, a partir de las ideas de los economistas británicos, especialmente Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill, lo que hace Marx es estudiar al capitalismo, ¿sí? Establecer su lógica, su dinámica y proyectar, ¿no? Predecir que justamente por un proceso de acumulación casi sin fin del capitalismo, tiene en sí el germen de su propia destrucción, ¿no? Porque ese tema de demanda y oferta lo que hace es generar un ejército de parados, ¿no? Es decir, una gran masa de desempleados, que llega un momento en el cual esa situación crea un estado de revolución, y ahí se va a producir, ¿no? Lo que es la toma del Estado por parte del proletariado. Ahora bien, volvamos entonces a lo que tiene que ver con esta adjetivación de socialismo científico, ¿no? El materialismo histórico es la aplicación justamente de la dialéctica a la historia, ¿no? Y cómo la historia va evolucionando, ¿sí? Ahora, para Marx lo importante no es la política. De hecho, Marx no tiene una teoría, si bien hay que recoger de distintas obras fragmentos, partes de lo que él piensa del Estado. Para él, insisto, es básicamente un economista o un filósofo devenido en economista, que a él lo que le importa es la cuestión de la importancia de lo material, ¿no? Del materialismo, justamente. Y a partir de ese materialismo, lo que hace Marx es justamente primero analizar cómo está formada, cuál es la estructura económica de la sociedad. Yo ahora les voy a mostrar un cuadro que armé, un esquema, ¿no? Que armé muy a las apuradas, y capaz que está un poco, se puede mejorar, pero quizás como esquema me va a servir para que ustedes puedan seguirme y no sea tan complicada y que no sea abstracta la explicación, ¿no? Déjenme que voy a compartir. Puedo compartir en pantalla, ¿no, Gabriel? Yo sí. Sí, estás como moderador, sí. Vamos a compartir. Les voy a compartir en pantalla un esquema de lo que es la base social o la estructura económica de la sociedad, y a partir de ahí vamos a ir dilucidando, ¿no? Todo el pensamiento de Marx, y luego hacemos una referencia a sus ideas acerca del Estado. Avísenme cuando se vea el cuadro. Ahí está, Walter. ¿Ahí se ve? Sí. Genial. A ver, no tiene seguramente en diseño gráfico yo no sería buen alumno, pero me importaba más, después esto lo vamos a mejorar y lo vamos a subir a la plataforma Miel como material complementario, ¿no? Pero básicamente, como les decía, a Marx lo que le importa es la matriz económica de la sociedad y no la matriz política. De hecho, para él, el Estado, la política, es un reflejo de lo que es la base
económica de la sociedad o la infraestructura, ¿sí? Ustedes fíjense que acá hemos puesto, hemos ubicado, ¿no? Esta estructura económica de la sociedad tiene dos grandes bloques. El más importante es la infraestructura de la sociedad, ¿sí? Aquí lo vemos, que dentro de esa infraestructura hay una serie de componentes. A ver, esta base de la sociedad tiene que ver con las condiciones materiales, económicas y sociales de esa sociedad. Pero esa infraestructura está compuesta por tres niveles, ¿no? Primeramente, lo que Marx llama las condiciones de producción, ¿sí? ¿Qué son las condiciones de producción? Las condiciones de producción tienen que ver con las características y la dotación de recursos naturales que existe en una sociedad, que también incluye el clima y las materias primas. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, para explicar ese boom económico de la revolución industrial, además de la innovación tecnológica, fue importante que Inglaterra estaba dotada de un recurso que era el carbón, ¿sí? Que eso después en la etapa del ferrocarril va a ser fundamental. Quizás un país con un litoral marítimo, la importancia de su economía básica va a ser la industria pesquera, ¿sí? Y todo su derivado, ¿no? Eso tiene que ver entonces con las condiciones de producción. Esas condiciones son el cimiento de esa sociedad y claramente esos cimientos condicionan claramente el tipo de producción que va a tener esa sociedad, ¿no? En segundo lugar tenemos las fuerzas productivas. ¿Qué son las fuerzas productivas? Las herramientas que tiene esa sociedad para usufructuar las condiciones de producción. Por ejemplo, en el caso de un país con litoral marítimo, va a ser todo lo que tiene que ver con la industria naval, el tipo de barco, bueno, los astilleros, todo eso son herramientas que les permiten usufructuar, ¿no? Esas condiciones de producción, ¿sí? Y finalmente tenemos las relaciones de producción, que tiene que ver, y esto ya tiene mayor importancia, tiene que ver a cómo se organiza el trabajo, es decir, a la división del trabajo, el capitalista o el burgués y el proletario, y las relaciones o la titularidad de los medios de producción, ¿sí? Entonces, la sumatoria de las condiciones de producción, de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción determinan el modo de producción de esa sociedad. Esto es la base o, como se lo conoce a veces, la infraestructura de una sociedad. Por eso hablamos de estructura económica. ¿Hasta acá estamos bien, chicos? ¿Se comprende esto o lo repetimos? Sí, profe, se entiende. ¿Estamos bien? Genial. Profe, Ah, sí, por favor. voy a hacer una pregunta que, según mi pensamiento, creo que no encuentro la diferencia entre socialismo científico y socialismo autárquico. O lo que quiera. No encuentro la diferencia. Utópico. Porque son diferentes. Se te escucha medio mal, pero entendí la diferencia entre socialismo científico y utópico. Esa fue la pregunta, Lisandro. Así que no me quedó claro. Sí, básicamente tiene que ver con que la herramienta del materialismo dialéctico y el materialismo histórico que Marx utiliza para diseccionar el capitalismo y analizar esta estructura económica de la sociedad es una herramienta científica que le va a permitir justamente cambiar el estado de las cosas, ¿no? de la situación del proletario.
En cambio, o a contrario sensu, los socialistas utópicos, calificados así por Engels, son reformistas, es decir, ellos aceptan lo que es la democracia liberal capitalista, ¿sí?, de los estados más industriales, ¿no?, de Europa, aceptan las reglas de juego, ¿no?, el parlamentarismo, crean por ejemplo, el Partido Laborista en Inglaterra, que todavía existe, ¿no?, los partidos socialistas en otros, o socialdemócratas en Alemania, por caso, y eso lo que plantea es reformas, ¿sí?, desde la legislación, desde lo que tienen que ver con condiciones de trabajo, de sanitarias, ¿no?, y a partir de ahí mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. ¿Qué va a pasar? Marx y especialmente Engels es como que es un adjetivo peyorativo, ¿no?, como son ingenuos, naif, ¿no?, que esas reformas son inútiles porque hay una dinámica del capitalismo que necesariamente obliga casi a una revolución, lo que sería la faz agonal de la política, es decir, aquellos que buscan el poder, en este caso es por el uso de la acción directa o de la violencia, ¿no?, de la fuerza. Esa es la diferencia fundamental, la existencia de una herramienta para analizar el devenir histórico y cómo funciona el capitalismo. ¿Estamos bien? Se te escucha mal, yo te escucho mal. Sí, no se escucha bien. Yo Sí, te se escucha, escucho profe. como ahí sí, a lo lejos. Si no, escribí la pregunta, a ver si... No, tiene el micrófono cerrado directamente. Sí, ahora está muteado. Bueno, eventualmente, Lisandro, por el poco tiempo que nos queda, mandanos un mensaje que respondemos la pregunta. No sé si se comprendió la distinción, si los demás... Te está diciendo que sí que entendió. Eso está diciendo. Ah, listo. Sí, ahí lo veo. Bueno, volvemos al esquema y tenemos entonces que para Marx lo más importante es la base económica de la sociedad. Ahora, ustedes fíjense que hay un segundo bloque en esta estructura económica de la sociedad, que se llama superestructura, ¿sí? Es decir, lo que está arriba de, ¿no? La superestructura uno puede pensar, es más importante porque está arriba de la infraestructura. Ustedes fíjense que la superestructura está compuesta por una serie de actividades e instituciones típicas de los estados que van desde cómo se piensa la filosofía, el arte, el derecho, la concepción sobre las relaciones familiares, la moral, la religión, la ciencia, y aparece el Estado, ¿sí? Está ahí un poco en el centro para tratar de mostrar lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué significa esto de la superestructura y los componentes que tienen que ver con su composición? Lo que Marx plantea es que las condiciones económicas de la sociedad determinan o son un reflejo de la estructura económica. Esto es muy sencillo. De acuerdo al modo de producción y especialmente a las relaciones de producción de una sociedad, esto va a determinar el contenido del derecho, por ejemplo, la cuestión ideológica, es decir, en este caso, una sociedad capitalista, la ideología va a ser el liberalismo, bueno, las manifestaciones del arte, habíamos dicho la cuestión del contenido del derecho, básicamente el derecho es para proteger el derecho de propiedad de los capitalistas, la religión como un elemento necesario y apaciguador, ¿no?, de
del proletariado para no rebelarse contra sus opresores, porque para Marx esa confrontación, ¿no?, entre ricos y pobres básicamente es una relación de explotación, ¿sí? Y aparece lo que es el Estado aquí, ¿no? El Estado para Marx tiene un papel secundario, él no le dedica mucho espacio en su obra. Algunas partes en lo que es la crítica a la economía política, la ideología alemana, la Sagrada Familia, ¿sí?, y algún otro escrito político menor que establece que el Estado básicamente es una institución que lo que busca es, con su aparato represivo, ¿sí?, garantizar la titularidad de los medios de producción de la burguesía o del capitalista, ¿sí? Entonces, hay una definición bastante famosa, ¿no?, acerca del concepto de Estado, que es la agencia de negocios de la burguesía. Es decir, el Estado existe para proteger los intereses de la burguesía. El derecho existe para proteger el derecho de propiedad. Es famoso también, por ejemplo, el concepto que tiene Marx peyorativo de la religión como el opio de los pueblos. ¿Por qué? Porque el opio, ¿qué hace? Un efecto relajante, ¿no? Distiende el espíritu de rebeldía, ¿no? Porque de alguna manera la religión justifica las relaciones de poder, valora sobre todo algunas religiones valoran la humildad, la status quo, mantiene el status quo y las relaciones de poder. Por eso también que adormece, digamos. Exactamente. Y ahí aparece entonces la importancia de el materialismo histórico, ¿no? Así como decíamos que en la antigüedad de la confrontación de ciudadanos y esclavos es la sociedad antigua, que luego deviene en la confrontación entre el señor feudal y la gleba, que es la sociedad feudal, y en el momento contemporáneo de Marx, la confrontación entre capitalista y proletario. Ahora, siguiendo la lógica de la dialéctica, esta evolución dialéctica, precisamente, perdón por la redundancia, iría hasta el infinito y no resolvería el problema de fondo, que es la explotación del hombre por el hombre. ¿Y cuál es la causa de la explotación del hombre por el hombre? La propiedad privada. Por eso lo que apunta Marx es a la abolición de la propiedad privada para arribar a lo que sería el estadio final, ¿no?, de la síntesis de la confrontación de capitalismo y el capitalista y el proletario, perdón, que es la sociedad comunista. ¿Qué es la sociedad comunista? Una sociedad sin clases, ¿sí? ¿Por qué? Porque para Marx el motor de la historia es la lucha de clases, justamente. Esta confrontación entre ricos y pobres. Ahora, para que se lleve a cabo la revolución que plantea Marx, y justamente para superar, ¿no?, este obstáculo que genera la superestructura, porque la infraestructura determina, ¿no?, este bloque es un reflejo del primero. Marx plantea primero la toma de conciencia de clase, es decir, la situación en la que se encuentra el proletario. Se debe crear conciencia de que está siendo explotado y a partir de ahí generar las condiciones para una revolución, ¿no? Aquí va a aparecer, Marx no desarrolla, ¿no?, los medios de cómo se lleva la revolución, pero sí marca algunos momentos, ¿no?, que previo o un paso previo para arribar a la sociedad comunista, que marcará el fin de la historia, en el sentido de que no va a haber más contradicciones, ¿no?, es la toma del Estado, el poder del Estado. ¿Por qué? Porque tiene el aparato represor, ¿no? Entonces,
la toma del Estado, ese momento en el cual el proletariado toma el aparato represivo, se llama el de la dictadura del proletariado. El proletario utiliza el aparato represivo para evitar la contrarrevolución que plantean los capitalistas. Una vez que se extingue esa contrarrevolución, se avanza hacia lo que es la sociedad comunista, en la cual se socializan los medios de producción, es decir, no hay propiedad privada. Y justamente esa sociedad comunista es en la cual no va a ser necesaria la existencia de un Estado, justamente porque se va a lograr la igualdad entre los hombres y la cuestión económica se va a resolver a partir de a cada cual por lo que produce, a cada cual lo que necesita, ¿no? Entonces, este es La propiedad va a dejar de ser privada para pasar a ser colectiva, además. Exactamente. Según la visión de hecho, Marx, cuando... no es una opinión. No, de hecho, en la revolución bolchevique, ya cuando está Stalin, habla de la colectivización, ¿no? En la propiedad rural, y bueno, para aumentar la producción. Lo digo porque hace hincapié en que no desaparece la propiedad, lo que desaparece es la propiedad privada, transformándose en una propiedad colectiva. Exactamente. Hace hincapié justamente para diferenciar estas dos visiones de propiedad, ¿no? Contraponerla contra la privada. Muy Tomás Exactamente. Moro. ¿Cómo? Muy Tomás Moro la idea, digo. Bueno, si hablamos de comunismo en el pensamiento político, tenemos el caso del comunismo platónico, por ejemplo, como la primera gran utopía para algunos. Luego aparece el comunismo en Tomás Moro. También hay autores menores, ¿no? Durante la época de la Revolución Francesa y lo que tienen que ver con algunos reformistas, ¿no? Pero claramente lo que Marx hace es poner en primer plano, ¿no? La pretensión de arribar a una sociedad comunista en la cual no exista la explotación del hombre por el hombre, ¿sí? Hay, como les decía, una relación, ¿no? Entre los pensadores, entre los economistas clásicos, léase Smith, léase David Ricardo, Stuart Mill, ¿sí? Y las ideas de Marx. Porque, por ejemplo, en el caso de la alienación, Marx también la trata, ¿sí? Así como habíamos dicho, ¿no? En el caso de Smith, de que lo que produce la alienación es un embrutecimiento del obrero. En el caso de Marx es un extrañamiento, ¿no? Alienación es cuando alguien se siente alejado de una cosa. ¿Por qué? Porque el trabajo como extensión de la individualidad, ¿sí? En el trabajo artesanal genera un sentido de pertenencia a lo que se produce. Y arte, digamos, de alguna manera. ¿Cómo? Y una especie de arte, digamos, un desarrollo intelectual, claro. Y una demostración artística. Cuando en las fábricas comienza a darse la producción a gran escala y demás, el obrero termina extrañado, es decir, además de lo que plantea Adam Smith, también hay una sensación de alejamiento, ¿no? De lo que produce. Y luego está el proceso de acumulación del capital que va a llevar al fin del capitalismo, ¿no? Que deviene de un concepto fundamental en Marx, que es la plusvalía, ¿sí? ¿Qué es la plusvalía? ¿Sí? Es el beneficio que obtiene el capitalista a partir del valor de un bien producido, entre lo que le paga al obrero y la diferencia del precio final. Ejemplo, para producir esta lapicera, ¿no? El precio de venta
bueno, esta vale 240, ¿no? Bueno, se le paga al obrero, supongamos, lo mínimo indispensable, lo básico, para que pueda seguir produciendo, es decir, que pueda consumir, pero al costo más bajo para el empresario capitalista, y en la diferencia que hay, supongamos que esto vale 240, se le paga 100 al obrero. La diferencia es lo que se conocería como margen de ganancia, es la plusvalía, que el capitalista va a reinvertir permanentemente, ¿sí?, para abaratar costos, generar más stock para el intercambio. Pero ¿qué sucede? Marx predice de que de la acumulación indefinida de capital van a ir reduciéndose en los medios de producción las grandes empresas hasta llegar a un estadio de monopolio que justamente va a crear un ejército de desempleados que a partir de ahí el capitalismo se va a derrumbar. Esta, que podría llamarse una profecía de Marx, en realidad no se va a cumplir, ¿sí? Por algunas razones que tienen que ver, como dijimos, por las reformas que se van a ir dando, ¿no?, para mejorar las condiciones del capitalismo, perdón, de los proletarios, y por el hecho de que esas reformas van a mejorar el nivel de vida y a partir de ahí se va a desactivar, ¿no?, esa conciencia de clase. ¿Puedo agregar algo, Walter, a esto? Sí. Justamente lo que en el Capital dice es que, a contrario de lo que decía Smith, o de la observación que hacía Smith de la revolución industrial, en donde decía que la producción de capital estaba dada justamente por la multiplicidad de producción, en el caso de Marx observa o cree que ese exceso o esa ganancia está dada por el trabajo individual de los hombres. Y quien detenta los medios de producción utiliza esa plusvalía que les explicó Walter para generar su riqueza, y que paga siempre, absolutamente siempre, en la visión de Marx, un salario injusto, porque el salario supone una parte menor que lo producido, por lo tanto siempre es injusto. Aunque gane muchísimo dinero un asalariado, siempre la proporción de ganancia del capitalista, en la visión, en la realidad también, digamos, se supone que si te pagan mucho de salario es porque también es mucho el retorno de valor que recibe el capitalista, ¿no? Entonces siempre el salario para Marx es injusto. ¿Y por qué? Y porque está producido por el excedente que lo hace el capital humano y no la multiplicidad de producción. Se va a concentrar tanto en un momento, como dijo Walter, que no va a haber consumidores. Entonces se va a romper solo, dice. Y como le dijo Walter también, no sucedió nunca, porque hablábamos de la Revolución Rusa, y la Revolución Rusa no se dio en un ámbito de exceso de capitalismo, sino en un ámbito de inexistencia de capitalismo, en un ámbito feudal. Entonces, incomprobable hasta ahora. Por eso lo de utopía, más allá de que sea, ¿cómo se llama?, científica, socialismo científico, no deja de ser utópico, porque no es un lugar que no existió aún. Listo, Walter, era eso. Sí, en realidad hay una paradoja, ¿no? Porque Una paradoja, eso es lo que quería. La palabra que no me salía era paradoja. En última instancia, el socialismo utópico, ¿no?, que era criticado por Marx y Engels, es el que termina subsistiendo y que ha generado mejoras de condiciones de seguridad social, de beneficios hacia los trabajadores. En cambio, las experiencias, ¿no?, que hubieron de revoluciones marxistas, la primera fue la Revolución Rusa, y de hecho Marx piensa, ¿no?, primero que el capitalismo es necesario en esa evolución, en esa relación dialéctica que va a terminar social comunista, pero él piensa solamente que
la revolución se va a dar en los países industrializados. Él no concibe, de hecho, lo que sería la revolución en países atrasados, ¿no? O preindustrializados. Por eso, en la Unión Soviética, luego de la toma del poder y la consolidación del partido bolchevique, hay un proceso de industrialización forzada, ¿no? Que va a tener consecuencias dramáticas de vender toda la producción agraria para tener, de hecho, la colectivización, ¿no? Que va a producir hambrunas, porque lo que se buscaba eran crear las condiciones de industrialización para crear lo que es el obrero y demás, y vendían toda la producción, casi toda, para obtener recursos, para volcarlos a un proceso de industrialización forzosa, ¿no? Que de hecho va a tener como consecuencia millones de muertos. De hecho, en la década del 20, por hambruna, se va a llegar hasta el canibalismo, ¿no? En lo que es la Unión Soviética. Hasta acá, chicos, estamos bien, más que nada por la hora. Yo lo que propongo, no sé si te parece, Gabriel. Sí. Yo lo que le propongo, parece Gabriel, y también a los chicos que verdaderamente admiro su entusiasmo de quedarse hasta altas horas de la noche, es que ustedes lean el material que tienen sobre el marxismo en la unidad, que básicamente hay dos textos, uno de Bobbio, ¿sí? Marx y el Estado, y otro el capítulo de Sabin, ¿no? Que habla sobre el materialismo dialéctico. Yo creo que sería importante la clase que viene, la primera parte, aunque sea evacuar dudas, que ustedes lean un poquito más. También voy a ver si vamos a consultarlo. Ahí estaban pidiendo, Walter, si podía subir el cuadro este. Sí. Es un poquito desprolijo el cuadro, les falta mayor diseño, pero bueno, por lo menos. Pero también les voy a con la previa consulta con el doctor Finocchiaro y también con Gabriel, del texto del libro de Chevalier, ¿no? Que ustedes tienen algunos capítulos en otras unidades, el capítulo sobre el manifiesto comunista, que es muy claro y quizás les sirva, pero es fundamental, chicos, que como es un tema que da para mucho más, ¿no? Nosotros lo hemos dado en 45 minutos, es un poco demasiado ambicioso, ¿no? Lean para la clase que viene, y la primera parte, los primeros minutos, si les parece, también pueden hacerlo mediante la plataforma Miel, ¿no? Mediante el foro o los mensajes, plantear las dudas, y así redondeamos la exposición de este tema, ¿sí? ¿Les parece? Buenísimo. Entonces, ya para cerrar, yo estaba viendo lo que nos queda de clases. Vamos a llegar, estamos muy bien con el dictado de los temas, la verdad que eso es también mérito de ustedes. Nos quedaría la clase del 10, 17, 24 de noviembre, después viene el parcial. La semana que viene, además de este repaso, si es necesario, veríamos las unidades 9 y 10, ¿no? Y el 17 y el 24 veríamos la unidad 11, que es muy importante porque toca temas de derecho constitucional que ustedes van a ver después en Constitucional 1. Así que vamos a dedicarle dos clases, ¿no? Que son los sistemas de gobierno, parlamentarismo y presidencialismo. Ahora te respondo, Eduardo, sistemas de gobierno, que ustedes ya conocen la génesis histórica. Ahora vamos a ver las características, el funcionamiento, la dinámica. Lo que son los sistemas de partidos políticos y los sistemas electorales, ¿no? Quizás, ahora estoy pensando, y conozco el pensamiento, quizás el doctor Finocchiaro la semana que viene quizás quiera dar él sistemas electorales, ¿no? Para prepararlos justamente, cada que estamos en época de elecciones,
que se comprenda un poco mejor el proceso electoral, pero eso queda supeditado al doctor Finocchiaro. En principio, siguiendo el orden cronológico, veríamos las unidades 9 y 10. ¿Por qué, Eduardo? Porque de la unidad 9 vamos a ver solamente a los pensadores, no a los hechos históricos. Vamos a ver a dos pensadores, a Max Weber, que también es un liberal en una época de auge de los nacionalismos y de los totalitarismos, y a Gramsci, ¿no? Que es un neomarxista, un continuador de las ideas del socialismo científico. Y luego vamos a ver a los neocontractualistas, ¿no? Pensadores ya del siglo XX que plantean justamente remozar la teoría del contrato para establecer un Estado justo, ¿no? En términos de roles. Se puede hacer, no te preocupes, no te preocupes. Así que bueno, chicos, ya está, nos vamos 10 minutos casi. Ya recién escribí cualquier cosa, mirá, ya estoy... escribí rápido, bueno, lo vi y dije cualquier cosa. Bueno, chicos, yo seguiría, pero me van a matar acá en casa y ustedes seguramente se quieren descansar. Así que nos vemos en la semana que viene. Saludos. Buena semana. Buenas noches.